la clase trabajadora. Un día como hoy, también, 23 de enero del año 1945, Argentina promulgó el decreto 1740/45, que estableció por primera vez el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras a disfrutar ¿de qué? De vacaciones pagas. Espectacular. De vacaciones pagas. Una iniciativa promovida por el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón. Una de las reformas, decíamos, más significativas y más importantes para la que mejora las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nos parece muy importante en este contexto también de declive, de retroceso en materia de derechos laborales, dar un poco de contexto, historizar, también hablar de eso, de lo que implicó esa decisión política en ese momento de la historia, las implicancias que tuvo también, ¿no? Lo que hablábamos recién en relación al desarrollo del turismo social, a qué pasó cuando dejó de ser un privilegio de unos pocos, de las élites, y pasó a ser un derecho para muchos y muchas. Bueno, para hablar de todo esto, sí, atención con eso, está en comunicación Facundo Sayavedra, o Sayavedra, ahora nos va a decir bien él. Él es profesor de Historia de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y es creador de Historias Destacadas, recién decíamos, un espacio de divulgación histórica a través de las redes sociales, del que somos fans en este equipo, sobre todo nuestro querido Seba Álvarez, que siempre nos está compartiendo esas historias. Y hicimos una nota hace algún tiempo, así que bueno, ya mismo lo vamos a saludar a Facundo y le vamos a agradecer este nuevo encuentro. Hola Facundo, ¿cómo estás? Mariana y Fran, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué dice Facu? Facundo Sayavedra. Sayavedra. Sí, bueno, sí. Perfecto. Habíamos hablado con tu compañero, creo. Con Hernán. Sí. Con Hernán. Ahí va, Sí. ahí va. Aprovecho para mandarle un saludo, que fue el que editó el reel por el cual la producción se comunicó con nosotros. Ahí va. Muy bien. Un saludo grande, Hernán. Vayan y vean el reel que han publicado recientemente en Historias Destacadas. Bueno, justamente con motivo de el cumplimiento de los 80 años de las vacaciones pagas, que es por el motivo que te estamos llamando. Bueno, contanos un poquito, viste, ahí decíamos también todas las implicancias, hablar del contexto. Digo, nos parece interesante traer esto. Primero es un número redondo, y eso a mí las efemérides me encantan cuando son un número redondo. Pero además es un contexto muy hostil para los trabajadores y las trabajadoras, y está bueno recordar y aprovechar estas efemérides para entender, ¿no?, que los derechos no es que vienen solos, no es que cayeron un día de lluvia, digo que hubo una lucha detrás y sobre todo hubo además una decisión política, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, como bien dijeron en la introducción, lo que se cumple hoy, 23 de enero, es el decreto número 1740, mediante el cual se establecía las vacaciones pagas de entre 10 a 15 días como mínimo para todos los trabajadores en relación de dependencia. También hay que decir que en esa época eran la mayoría de los trabajadores, ¿no? Claro. Quizás hoy lo comparamos con hoy en día y decís, bueno, pero dejás a la mitad del país afuera. Claro. No. En realidad en esa época era todo lo contrario. Y bueno, como bien lo dijeron, la iniciativa surge por aquel entonces coronel Juan Domingo Perón, que era un miembro del gobierno del presidente en ese momento, era Farrell, pero el hombre fuerte ya era el que tenía, digamos, el que manejaba los resortes del gobierno desde la sombra, si se quiere, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, era ya Juan Domingo Perón, ¿no? Que después, bueno, se iba a transformar en presidente en el año 46. Pero con medidas como estas y otras tantas más, se fue metiendo en el bolsillo a los laburantes, ¿no? Claro. Imagínense que de repente tenés estos derechos y más, o sea, porque es mucho más de lo que se hubiesen imaginado. Obviamente eso va a generar un montón de adeptos, ¿no?, a la causa peronista. Y nosotros lo que hicimos para ilustrar esta transición, esta idea de que empieza siendo un privilegio de algunos sectores altos y medios y después se va generalizando, con la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Claro. Porque la verdad que es un ícono de esta transición. Sí. La ciudad de Mar del Plata, que bueno, hay que recordar que se funda en el año 1874 y que recién en 1886 llega el primer tren ahí. Entonces, bueno, eso va a ser lo que permita que se termine transformando en una ciudad turística, obviamente para los pocos que podían darse el lujo de turistear, si se quiere, claro, ¿no?
Bueno, en ese sentido, 12 años después de la fundación, o sea, imagínense el crecimiento vertiginoso de esta ciudad, ¿no? Apenas 12 años después bueno, llega el tren y después a los 2 años se inaugura el Hotel Bristol, que si buscan Hotel Bristol de Mar del Plata en imágenes de Google van a ver un palacio enorme. Sí, era un hotel increíble, a puro lujo, sí. Que se habían traído, bueno, los materiales de Europa, se habían traído los meseros, un montón de cosas de todos los cubiertos, absolutamente todo de Europa, para, bueno, de esa manera crear un espacio de socialización para estas élites que ya se habían establecido ya. La cosa es así, imagínense que, bueno, el verano acá, yo les estoy hablando de Vicente López, bueno, la provincia de Buenos Aires, un calor tremendo, igual que acá en La Plata. Claro, o sea, imagínense estos veranos hace 100 años, no había mucha manera de refrescarse, entonces la idea de ir a Mar del Plata era tomar aire fresco de la costa, ¿no? O sea, poder dormir, por lo menos a la noche. No sé, yo no puedo dormir a la noche, ese es el calor. Entonces, medio que se empiezan a trasladar a estos lugares y empiezan a construir palacios increíbles, así como también los construyen acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También lo mismo, trayéndose los materiales de Europa. Bueno, en algunos casos, algunos palacios todavía siguen en pie, como la Villa Victoria del Campo. Sí. O bueno, lo que hoy es el Museo Castanino, que es también muy, muy reconocido, creo que es sobre la Avenida Colón, no me acuerdo bien. Y bueno, nada, cuestión que empiezan a construir estos palacios, empiezan a, no sé, lo llaman a Carlos Thais, que era un famoso paisajista francés que había hecho, por ejemplo, lo que es el Jardín Botánico en Buenos Aires, para construir, también esto googleenlo porque es impresionante, el Paseo General Paz, también con flores, plantas de todo el mundo, una cosa lujosa, ¿viste? Increíble. Y nada, cuestión que no es que esta gente se iba 15 días de vacaciones a la playa, no, se iban todo el verano, o sea, de diciembre a marzo, se mudaban directamente. Claro. Sí, con sirvientes, como dicen ustedes, todo. Claro, se llevaban 3 meses a Córdoba, todo el verano. Claro, se llevaban a toda la familia, a los sirvientes, a los amigos, se llevaban incluso a las vacas para tomarse la leche fresca, recién ordeñada, excentricidades, ¿no? Transportar una vaca, viejo, un quilombo. Y bueno, esta gente, ¿viste? Tenía muchísimo dinero y hacía lo que quería, básicamente. Y, o sea, en realidad esta gente también tenía tanta plata que se iba a Europa, o sea, no tenía drama en viajar y en trasladarse. El tema es que, bueno, empieza a pasar que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y la idea de hacerse la escapadita a Francia, a Alemania, lo que sea, se complica un poco, ¿no? Claro. Porque están matando a los tiros, entonces no les queda otra, pobrecitos, de tener que veranear en Mar del Plata. Entonces ahí explota Mar del Plata turísticamente, ¿no? Y bueno, llegamos a la década del 20, en donde, bueno, lo que empieza a pasar es que el 2030, 1920, 1930, como que el Estado Nacional empieza a tomar conciencia de la importancia del turismo en el sentido de que te da plata, o sea, te da ingresos, la gente gasta la plata en el país. Claro. Y no solamente eso, sino que hay algo que es muy importante, que es que la gente conozca su país, ¿no? Porque para la época de los 30, 40, empieza a surgir con fuerza lo que es el nacionalismo, ¿no? Entonces, esta idea de que uno no ama lo que no conoce está muy en boga en esta época. Entonces, claro, o sea, el gobierno quiere que la gente conozca no solamente Mar del Plata, sino Bariloche, sino también Córdoba, para que empiecen a querer y amar a su país, ¿no? Esto después, con el peronismo va a cobrar mucho más sentido. Claro. Pero bueno, ya empieza a haber un interés por parte del Estado, que al principio no le da bola, es un Estado muy liberal, muy de mínimo, digamos, pero hay dos instituciones que, bueno, una les va a sonar bastante conocida, que es el Automóvil Club Argentino, el ACA. El ACA. Y otro que no es tan conocido, pero también tiene que ver con lo que es los autos y eso, que es el Touring Club, no sé si sigue existiendo. Son dos instituciones que empiezan a presionar fuerte al gobierno para que haga las obras que tiene que hacer, ¿no? Claro, obras de infraestructura, rutas. Que ACA hay por todo el país y nada, infaltable una ACA en cualquier lugar. Claro, o sea, no solamente para que construya las rutas, por ejemplo, en la década de los 30 se pavimenta la Ruta 2, ¿no? Que es la famosa ruta
de acceso a la costa, pero sí. con la ruta sola no hace nada, porque también se te llega a romper el auto, necesitas un taller mecánico, necesitas un servicio, necesitas un montón de infraestructura que no existía. Las mismas guías de turismo, ¿no? Para saber a dónde, por dónde, los mapas, no es como ahora con el GPS que vas. Era hacia lo desconocido, ¿no? También en la década de los 30, esto no lo decimos en el video porque no tiene que ver estrictamente con Mar del Plata, pero en el 34 se crea la Dirección Nacional de Parques Nacionales, ¿no? Que bueno, está el Parque Nahuel Huapi, ahí en todo lo que es el sur, todo eso, se empiezan a crear los parques nacionales, entonces se empieza a fomentar esta idea de, che, vamos a conocer. Exactamente. No, es que tranquilamente, perdón Facu que te interrumpa, pero una persona de Buenos Aires no había visto jamás una foto de cómo era el sur argentino. Pero tranquilamente, ni el norte también. No sabían lo que pasaba en Tucumán, ni cómo era el paisaje. Claro, bueno, la idea de esta iniciativa es justamente eso, y bueno, también obviamente el interés económico, ¿no? Claro. Entonces, seguimos en la década de los 30, se pavimenta la Ruta 2, se construye, por ejemplo, en Mar del Plata lo que es toda la Rambla, donde está el casino, bueno, se empiezan a construir hoteles un poco más económicos que el Hotel Bristol, y ya se empieza a ver un choque de culturas, ¿no? Porque si bien los primeros que acceden de los sectores medios podrían llegar a ser los empleados de comercio, que para esta época se les da las vacaciones pagas. Por eso, al principio, lo que yo digo es, esto se generaliza, no es que no existía, sino que existía, pero para pocos empleados, claro. Después, también, bueno, esto que les digo, se empieza a generar un choque de culturas, porque estos sectores medios tienen otras costumbres. Por ejemplo, los sectores altos no se tiraban a la arena a tomar sol y a comerse un sándwich de milanesa en la playa Bristol. Iban a tomar aire fresco, se quedaban encerrados en el hotel, a lo sumo caminaban por la Rambla y charlaban dentro de los espacios de sociabilidad. Los re veo en pantalón largo, ¿entendés? Sí, clubes. Claro. De hecho, estaba mal visto estar bronceado, era cosa de laburante. Claro. Entonces, nada, se empieza a producir un choque con estos sectores medios, que también está esta idea siempre de la clase media como que busca imitar a lo que hace la clase alta. Entonces, imagínate que si ellos iban a Mar del Plata, los sectores medios también querían hacerlo. Claro. Y lo podían hacer por primera vez, porque por ejemplo, alguno tenía un autito y podía irse unos días con la familia en el auto por la Ruta 2 recién pavimentada, con un hotel medianamente económico. Bueno, tenía el caso de los empleados de comercio, por ejemplo, y algunos otros. Dependía mucho del sindicato, ¿no? Por general, los sindicatos más fuertes en esa época eran los ferroviarios, bueno, los trabajadores de puerto, quizás. Esos tenían quizás estas ventajas y, bueno, obviamente lo aprovechaban. Y nada, lo que hace la élite, al ver que esta gente les está invadiendo, si se quiere, los espacios donde ellos antes veraneaban, se mudan al sur, ¿sí? Al sur de la ciudad de Mar del Plata, donde hoy en día está el barrio Los Troncos, por ejemplo, o Playa Grande. Sí, el Bosque Peralta Ramos, todo eso. Se van, o sea, sí. No se quieren juntar con la chusma, como diría doña Florinda. Entonces, bueno, ahí ya vemos un primer choque de culturas que, bueno, con el peronismo va a llegar a otro nivel, ¿no? Claro. Y ahí es cuando finalmente llegamos al decreto que es anterior a la presidencia de Perón, pero que ya va estableciendo las bases para que se empiece a generar lo que es el turismo de masas, ¿no? También hay otros factores, como por ejemplo, es una sociedad con pleno empleo, o sea, el desempleo es ínfimo, o sea, no existe. Los salarios son muy altos, porque una de las primeras medidas que hace Perón es subir los salarios, bueno, crear el aguinaldo, por ejemplo. O sea, la gente ya tiene un manguito en el bolsillo y, para colmo, empiezan a surgir, a multiplicarse lo que son los hoteles sindicales, que hoy en día Mar del Plata está lleno. Está lleno, claro. Que todavía sobreviven. Y claro, o sea, o sea, se empieza como a incentivar desde el gobierno peronista, esta idea de, bueno, ustedes páguense el viaje. El gobierno del hospedaje, claro, sí. Claro. Todo esto, obviamente, con una maquinaria de propaganda infernal, bastante novedosa para lo que era Argentina. Se empiezan a crear paquetes turísticos, ¿no? Esta idea de pagar en cuotas, que no solamente se pagan en cuotas de los viajes, sino que se empiezan a pagar en cuotas electrodomésticos. Bueno, así un montón de laburantes acceden a una heladera, algo elemental, ¿no? Que antes era impensable. O sea, me imagino el peso emocional de la aventura de una familia de laburantes que se va por primera vez a conocer el mar en 1945, tipo la primera camada de viajeros que agarraron Ruta 2 con el auto, y nada, una locura el tipo
no sé, Sí, como sí. el fuego en la panza, ¿viste? Las mariposas de estar haciendo eso, increíble. Sí, aparte también de esto se encargó mucho lo que es la Fundación Eva Perón, ¿no? Hay un montón de fotos históricas de los micros de la Fundación Eva Perón con los chicos, llegaban a los chicos de viaje egresados, de excursión, no conocían el mar. O sea, bueno, de hecho hoy en día hay un montón de chicos que no conocen el mar y que están acá nomás, incluso dentro de Mar del Plata, o sea, o las claro. cercanías de Mar del Total. Plata. Pero, digamos, lo hizo realidad este gobierno. O sea, obviamente había toda una lucha atrás de laburantes que dejaron la vida por la jornada de 8 horas, que es otra de las cosas que también posibilita esta idea, lo que es el sábado de inglés, que era esto de trabajar hasta medio turno, entonces te puedes hacer un escapadito el fin de semana. Digamos, obviamente todo eso pasó, pero lo que pasa en el peronismo es que se hace efectivo, ¿no? Facundo, y bueno, obviamente imagino la reacción de las clases acomodadas ante, bueno, la posibilidad de que se masificaran esos lugares turísticos. ¿Y qué repercusiones a nivel de los medios de comunicación de ese momento en relación a la medida? Bueno, hay un montón de lo que es propaganda oficial que la podés buscar en YouTube, están como los institucionales, obviamente del gobierno hablando a favor de las medidas. Después, obviamente, está la percepción de estas clases altas, incluso los sectores medios, que también van a ser muy críticos con el peronismo, porque también, o sea, es la misma lógica que tiene, lo mismo que sentían las clases altas por los sectores medios lo sienten por los sectores bajos. Claro. O sea, es como una cosa sociológica, ¿no? Y bueno, lo que terminan haciendo las clases altas es directamente se van a Punta del Este, no sé, se van a veranear a otro lugar, abandonan Mar del Plata. Claro. Y bueno, llegamos hasta estos días, ¿no? Después, obviamente, no fue de un día para el otro, no es que se publica un decreto y al toque ya tenés todo ocupación plena, ¿no? O sea, es algo gradual. El mejor momento de Mar del Plata son los años 60, 70. Ahí ves unas fotos que no puedes creer. Hay unas fotos de la revista Caras, que ya esas son fotos a color de lo que era el Mar del Plata estallado. O sea, ya es muy parecido a la imagen que nosotros hoy tenemos Había lugar para todos, digamos. Claro. Se quedaron todos, se dieron cuenta que la ciudad era hermosa y no importaba tanto nada, tu estrato social, y había lugar para todos. Claro, por eso a mí me gusta mucho esta frase que tienen. Toda esta información la saqué de un libro que se llama Mar del Plata, el sueño de los argentinos, creo que se llama, de Elisa Pastoriza y Juan Carlos Torre, que ellos hablan de la democratización del bienestar. O sea, el bienestar para todo el pueblo argentino, algo tan elemental como eso. Sí. Y después otra cosa que me parece importante es que este derecho a las vacaciones, que empieza siendo un decreto, termina plasmándose en la mismísima Constitución Nacional de 1949. O sea, termina adquiriendo un rasgo constitucional. Bueno, le contamos acá a la audiencia que esa Constitución apenas le hacen el golpe de Estado a Perón, la declaran inconstitucional, para la redundancia, la derogan, pero todo lo que son los derechos sociales y eso tuvo una fuerte resistencia a los trabajadores, que eran derechos adquiridos. Claro. Entonces volvieron a la Constitución vieja, la de Alberdi, la que está hoy en día, pero tuvieron que agregar lo que hoy es el artículo 14 bis, que trae, entre otras cuestiones, el derecho al descanso remunerado. Ahí va. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿qué otras conquistas de derecho, qué otros decretos del primer peronismo, si se quiere, acompañaron también, bueno, mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras, además de este que estamos hablando, que es muy oportuno porque es el día del se cumplen hoy 80 años y además estamos en verano, hay mucha gente de vacaciones que quizás no sabe, está gozando de ese derecho y no lo sabe, ¿no? Pero ¿qué otras leyes, qué otras conquistas del primer peronismo acompañaron este derecho? No, bueno, algunas cosas ya las dijimos, por ejemplo, lo que son el aumento de salarios, la creación del aguinaldo. Después tenés para determinados sectores, por ejemplo, los trabajadores del campo, tenés el Estatuto del Peón Rural, que también generó un montón de rechazo en lo que eran los dueños de las estancias, porque cómo puede ser que no puedan explotar los 12 horas por día a los gauchos, ¿cómo puede ser eso? Así tenés un montón de medidas que bueno, también se plasman en esta Constitución. Yo hace poco lo tuve que enseñar en una de mis clases y no sé, tenías derechos, hasta incluso se fijaban hasta el tipo de la vestimenta digna, o sea, hasta ahí está todo como totalmente reglamentado para que le llegue desde lo que es el derecho a la ancianidad tranquila, a tener una pensión, cosas elementales que no estaban en las constituciones anteriores.
porque nosotros quizás lo damos por hecho, porque nacimos en un periodo donde ya nuestros abuelos se jubilan y nos parece normal, pero en esa época no, era otra cosa. Y todo eso está en la Constitución de 49, que es increíble, y bueno, la terminan derogando y después, bueno, se van agregando algunos parches, como el artículo 14 bis, pero no llega a dar todos los derechos que daba esa Constitución. También que la Constitución hoy en día dice que tenemos que tener derecho a una vivienda digna, y bueno, no hace falta que agregue más que eso. O sea, una cosa es lo que se dice, otra cosa es... la vivienda es un privilegio. No la veo muy cercana a la de... más que un derecho. Facundo, y recién vos recomendabas un libro, bueno, con la historia de Mar del Plata, justamente, que ilustra a la perfección las implicancias de esta conquista de derechos para la clase trabajadora. Pero ¿qué otros libros, por ejemplo, qué otro libro se te ocurre que nos podés recomendar que tenga que ver con esa etapa de la Argentina también, con el primer peronismo, si se quiere, o con algo que nos quieras recomendar? Bueno, se me ocurre uno de Natalia Milanesio, que ahora te digo bien cómo se llama, que también habla de, bueno, justamente esta etapa, se llama Cuando los trabajadores salieron de compras. Bueno. Está buenísimo, el libro tiene un montón de fotos, es de editorial Siglo XXI, y bueno, lo que habla ella es, agarra el periodo 46-55 más o menos, o sea, el peronismo clásico, lo que se conoce como peronismo clásico, y empieza a hablar, bueno, de todas estas cosas, del incremento del salario real, del desarrollo de la industria, y de cómo empiezan a acceder al consumo estos sectores, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, bueno, también habla de Mar del Plata, pero habla de lo que es la publicidad, también habla mucho de lo que son los roles de género, ¿no? Porque no era lo mismo, por ejemplo, todo lo que era elementos de cocina y eso era para las mujeres, y las herramientas, las cosas sobre autos, y eso está destinado a hombres. Los roles ahí están muy... Clarísimo, sí. Por eso a veces uno tiende a imaginar que el peronismo, bueno, por el tema de los derechos políticos de las mujeres y eso, como si fuese un gobierno feminista, si se quiere. Y la verdad que en ese sentido el peronismo era, como eran todos los gobiernos de esa época, bastante conservador en lo social, ¿no? O sea, las mujeres, si bien obviamente accedieron a trabajos y a la universidad y a un montón de espacios, y bueno, ni hablar de los derechos políticos, al voto, siguió siendo en el fondo, y el mismo gobierno siguió promoviendo esta idea del patriarcado, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después lees los discursos de Evita y decís, bueno, claro, ella estaba un paso más adelante. Sí, pero mismo ella también hablaba de que tenía que ser buenas madres, pero bueno, eso no la excluía de participar en la vida política. De hecho, ella, Evita, no solamente es que rosquea para que salga esta ley, la 13, bueno, no me acuerdo, la de los derechos políticos, sino que también se encarga de crear el RENAPER, por ejemplo, que era el Registro Nacional de las Personas, porque solamente tenían documento los que tenían la libreta, ¿cómo se llama? La libreta militar, la libreta que te dan en el servicio militar, que obviamente lo hacían solo los hombres. Entonces no había ni siquiera una forma de tener una documentación de las mujeres. No existían. No, la falta de registro que tenía el Estado era increíble. Claro, y no solamente eso, que tuvo que crear el RENAPER en esos años, creo que es el 48 por ahí, sino que además también tuvo que empezar a organizarlas políticamente, crear unidades básicas que también están segmentadas, o sea, un partido peronista femenino, unidad básica femenina, está todo segmentado. Pero, de todos modos, sigue siendo algo revolucionario, ¿no? Totalmente. Repetirnos, por favor, el nombre de los dos libros. Por ahí alguien se engancha recién. El primero, el de Mar del Plata. Sí, se llama Mar del Plata, Un sueño de los argentinos, que es de Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza, y el otro que les recomendé se llama Cuando los trabajadores salieron de compras, que es de Natalia Milanesio. Los dos, uno es del siglo XXI, y el otro, no me acuerdo, pero creo que fue reeditado, no sé si este año, el año pasado me parece que fue reeditado, así que lo van a encontrar en cualquier librería. Espectacular, Facundo. Bueno, y hablemos un poco de historias destacadas, de cómo ha crecido también esa cuenta, de esa decisión de dos historiadores jóvenes de empezar a contar la historia también desde otro lugar, en redes sociales, que muchas veces digo, en un reel de 1 minuto te tiene que entrar la historia, y es muy interesante cómo lo hacen y la conversación que abren también. Facu, una cosita antes que me olvide, acá Mirta Cotungo dice: en Facundo vemos el futuro de los jóvenes que se preocupan por el país y que nos hacen conocer las cosas buenas que hizo Perón para el pueblo trabajador. Felices de tenerte como amigo, Daniel y Mirta. Te mandan un beso enorme.
Muchas gracias, un saludo enorme. Bueno, es un poco esa la idea, ¿no? O sea, de tratar de llevar la idea de la grandeza de la nación, ¿no? Que tuvimos, del país que tuvimos, ¿no? Porque yo veo que la juventud está muy desmoralizada, ¿viste? Dice, no, este país no tiene remedio, siempre lo mismo, tonto chorro, qué sé yo, pero porque no conocen estas cosas. Entonces, la idea un poco también es eso, es compartir un poco lo que... Porque nosotros también, Hernán y yo, venimos de la universidad pública, entonces es una manera de retribuir a la sociedad que nos pagó los estudios, si se quiere, con sus impuestos, de alguna manera retribuir dándole, bueno, los conocimientos que tuvimos a lo largo de la carrera, y obviamente siempre los contenidos que hacemos están de alguna manera ligados al presente, ¿no? No es que nos pinta hablar de cualquier cosa porque sí. Siempre, por lo general, bueno, en este caso es una efeméride redonda, claro, que son los 80 años, sí. Pero siempre tratamos de que tenga algo que ver con lo que está pasando ahora, con, no sé, las cosas que dice Milei, o siempre tratar de buscarle la vuelta para hablar de historia. Eso que hoy teníamos tela para cortar, porque hoy dijo unas cosas... Sí, lo escuché asqueroso, pero bueno, la verdad que nos sorprende. No, para nada. Y bueno, nada, ahora estamos metiendo bastante videos, por lo general nosotros hacíamos bastante texto, posteos largos para leer, que eso ya es una rareza para una plataforma como Instagram, que es muy de lo efímero, de la fotito y eso. Nosotros te dábamos un texto que por ahí te tardabas unos 10 minutos en leerlo con las fuentes pertinentes, ¿no? Porque eso también es lo que quizás nos diferencia a otras cuentas que hacen este tipo de contenidos, es que nosotros te decimos, bueno, lo que decimos está respaldado en este libro, en este artículo, claro, andá y consultalo y ya. Bueno, ahora empezamos a hacer mucho más videos que obviamente traen muchísima más repercusión, pero bueno, es complicado este hecho de sintetizar, ¿no? Toda la información, porque bueno, obviamente queda un montón de cosas afuera y obviamente tenemos comentarios de la gente diciendo, no hablaste de esto o no dijiste esta claro, otra cosa. Yo tengo 1 minuto y medio, o sea, hacelo vos. Sí, por eso digo, se valora muchísimo ese intento de traer un poco de la historia a esas plataformas que en 1 minuto y medio es verdad, en 1 minuto no entra, y siempre todo lo que consumimos me da la sensación muchas veces que es sacado, o sea, descontextualizado, sin historias, historizado. Entonces está muy bueno eso, es como, no sé, de algún modo desafiar las mismas lógicas de las redes sociales, ¿no? Meter la historia ahí. Así que bueno, felicitaciones por eso, saludos a tu compañero y muchas gracias. No sé si quieren si querés contar algo más, agregar algo más. Obviamente decirle a la gente que vaya a seguir Historias Destacadas a Instagram, y en TikTok están también, ¿no? Sí, empezamos a hacer videos para TikTok con un montón de prejuicios, como diciendo acá no es el lugar para hablar de historia, y sin embargo hicimos 5 o 6 videos y ya estamos llegando a los 10.000 seguidores, no sé cómo se dice. Vamos todavía. Historia, así que nada, hay lugar para hablar de historia en todos lados, así que donde haya un lugar vamos a hablar de historia. Bueno, buenísimo, Facu, gracias. @ Historias Destacadas entonces, ¿no? Sí, _ Historias Destacadas. Bueno, en las redes sociales. Vayan a seguirlo, de verdad que están muy buenos los videos y abren conversación, está bueno. Yo hoy le mandé a un par de personas y eso hizo que charláramos sobre el tema también, ¿no? Eso está bueno. Seguir hablando de nuestra propia historia y poder entender de dónde venimos, de dónde vienen los derechos que tenemos, me parece que es muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones que por ahí a veces no lo saben, ¿no? Las generaciones más antiguas se lo olvidan y las nuevas quizás no lo conocen. Bueno, Facu, gracias. Te mandamos un beso gracias a ustedes enorme. Y feliz día de compañero músico. Muchas gracias. Bueno, capo. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, ahí pasó Buenísimo. Facundo Sayavedra de Historias Destacadas. Los encuentran en las redes sociales, en Instagram, en TikTok. Hoy se cumplen entonces 80 años de un decreto que, como bien decíamos, le cambió la vida a la clase trabajadora porque tiene que ver con las vacaciones pagas, que en su momento fue una iniciativa de quien era secretario de Trabajo y Previsión Social de Juan Domingo Perón, una de las primeras medidas del peronismo clásico, como recién decía Facundo, que fueron tan importantes para los trabajadores y para las trabajadoras. Muy bien, Marín, querida, y algo que no se dijo en toda esta charla es que Mar del Plata es hermosa y me dio unas ganas de ir a Mar del Plata, viejo. Estaba hablando y cada vez que la nombraba me la imaginaba un rato. Qué ciudad más. Que tiene lugar para todos y todas, pero todos los gustos. Es una ciudad gigante. Anda máquina nomás. ¿Quién te detiene si no te gusta? Claro, es una ciudad espectacular, es enorme. Ay, ¿cómo la amo a Mar del Plata? Por favor, me iría a vivir a Mar del Plata. Igual quizás te vas a vivir y la desromantizás y etcétera. Pero viejo, siempre está el mar ahí. Amigo, deprimite.
¿Qué mejor lugar para deprimirse que enfrente del mar? ¿Eh? No Y ir sé, caminando derecho, no, digo. No, Pero no, por eso. mirar con un La paraguas. gran Alfonsina no. Está lloviendo, estás con un paraguas, mirando el mar, tenés 60 y dijiste, che, ¿qué hice? Y volvés a tu casa y te reciben los perros. Ah, ok. Te reciben los perros. No vas caminando derecho, no sé, claro. No, derecho para el lado. para el otro anterior, lado de- que claro. te jubilaste y te compraste un departamentito. Un Vendiste la departamento en Mar casa del Plata. grande, te quedó grande, se iba rompiendo. Te compraste un departamentito chiquito, una tele enorme, conectividad, un home studio muy bueno y producís bandas a distancia. ¿De quién es el sueño ese? ¿Eh? Arrancó siendo amigo con los perros y terminó siendo tuyo. Es una mezcla. Estuvo Es que estoy buenísimo. perdiendo la personalidad. Marien, escúchame, nos vamos. ¿Querés escuchar una canción de Fir Polar? Dale, me ¿Por qué lo decía encantaría. así? Polar. ¿Querés escuchar una canción de Fir Polar que se llama Atlante y canta Carmen Sánchez Viamonte? Dale. Entonces para eso nos vamos a una tandita y ya volvemos con más Fuera de Órbita, gente.